para un bailecito apretadito? Para que tú lo sepas. Hola, Pavel. Según Vitico siempre era así, fue así, pero yo no le hacía caso hasta ahora. Dime, Pavel, ¿cómo fue que empezó todo esto? Hoy nosotros queremos hacer tu biografía musical. Sí, así me ¿Qué te cantaban de cuna? Pues si tú supieras que por vivir en un país como el que vivimos, no hay que escuchar mucho para que te canten de todo. O sea, claro. Tú sabes que y ya uno está expuesto al colmadón, claro. A lo que suena. O sea, claro. Yo creo que a un dominicano, si tú le preguntas ¿qué te cantaron a ti cuando pequeño? Lo que puede contestar es que no me cantaron. Tú sabes que le cantaba, yo lo he dicho varias veces, tú sabes lo que le cantaba a mi hermana en México a sus hijos. ¿Qué? El himno a las madres y el himno nacional, los muchachitos terminaron arrullándose ellos. Sí, claro. Se cantaban ellos para dormirse. Claro, sí, porque dijeron, no podemos con esto, con esta calor. No, así no. Así no. No la intención es lo que cuenta. No, digo que la intención es lo que cuenta. Mira, sabes que, pero tú tú oías, una cosa es lo que tú oías y otra cosa es lo que te cantaban. ¿Te cantaban? No me cantaban. Por eso que te digo, porque en mi casa había un radio prendido todo el tiempo, entonces no había tiempo ni para que me cantaran, claro. Sino para yo. Y los merengues de los 80 fueron mi banda sonora, ¿entiendes? O sea, después yo en adolescencia. ¿Quién particularmente? Yo soy fan aún de Diony Fernández, o sea, el equipo para mí me marcó. Ya yo después, cuando crecí, pues entonces... ¿Tú sabes cómo le decíamos al equipo? ¿Cómo? La escuelita. Sí, por ahí pasaron todos. No era por eso. No por todo el que quería un músico bueno, ¿dónde lo buscaba? ¿Dónde Diony Fernández? Claro. Mira, Pavel, a mí no se me olvida nunca se me olvida cómo una trompeta botó una nota. Claro. Y el maestro se volteó, lo miró, paró la orquesta en vivo, le dio un boche y marcó otra vez. No, Diony. Él ha cambiado con el tiempo, tú sabes, el tamadoso. Paró la orquesta, el maestro iba los miércoles al show del mediodía. Paró la orquesta, le cortó los ojos al trompeta, claro. creo que lo multó y digo, no. Marcó otra vez. Hazlo como es. Le decíamos la escuelita. De esa época hay un merengue que yo lo canto todavía. Porque tú sabes qué me pasaba a mí. Que yo me aprendía los arreglos de metales primero que la letra. Y ahí fue que en mi casa descubrieron que yo era músico. O sea, de canto. Sí, porque yo empezaba para ¿entiendes? O sea, yo me aprendía los metales primero. Y ya después con el tiempo, entonces yo empezaba desde que te he conocido, tú me estás volviendo loco. Y ese merengue yo lo repetía y lo cantaba. Que lo cantaba Juanito Martínez. Claro. Y uno de mis sueños es, y lo voy a cumplir ahora porque lo voy a empezar a trabajar con Diony, es grabar ese merengue, o sea, rehacerlo. ¡Qué chulo! Y esos planes de rehacerlo. Yo le dije, maestro, usted me tiene que complacer con eso. ¡Qué chulo! Para yo, obviamente, no cargar con el odio colectivo de mi familia por haberlo repetido tanto. Por lo menos que valga la pena que me mandaran tantas veces. Nos vamos a ¿Tú qué eras? ¿Acompañante en el colegio? ¿Cantabas en el colegio? Porque todo el que tiene ritmo y cantaba o agarraba una guitarra, le tocaba en las veladas. Bueno, como yo era un gordito tan gracioso y tenía la habilidad de bailar, a mí primero que el canto me utilizaron, ¿verdad? Para hacer atracción. Sí, yo era atracción visual, porque es que es muy difícil tú ver a un gordo con tanta habilidad. No, que va. No, créeme, a esa edad un gordo liviano es raro, porque es chiquito y gordo. Entonces tú bailabas. Yo bailaba y tenía una fijación con la tambora en ese momento y aprendí a tocar tambora. De hecho, el primer instrumento que yo aprendí a tocar fue tambora. Y de ahí... ¿A qué seguías en ese tiempo? Porque ese era el tiempo del Gran Catarey.
Sí, no, Catarey, definitivamente. El gran Esa era la. Catarey. Sí. De hecho, Catarey lo llevaron una vez al colegio. Catarey fue, que ahora no lo hacen, pero yo entiendo que fue uno de los músicos más privilegiados en ese sentido, porque empezó a ser un músico de estudio, ¿entiendes? No de Sí, estudio claro. musical, no de estudio. Importante, Pavel, para quienes nos están escuchando que no saben quién es Catarey. Catarey fue un gran maestro de la percusión, un gran maestro de la tambora. Sí, sí, sí. Tocaba con el maestro Jorge Taveras y falleció en un accidente de tránsito, en una gira de Sergio Vargas por Venezuela. En Venezuela, exactamente. Uh-huh. Y bueno, Catarey, que fue que grabó cualquier cantidad de merengues en esa época. A eso Pero tú te refieres cuando hablas de músico de estudio. Músico de sí, estudio no es el que estudia, sino el músico que se busca para grabaciones. exactamente. Yo diría que fue el primer, vamos a decirlo así, rockstar de la tambora, Sí. porque lo buscaban para todo. Entonces, obviamente él tocaba otros instrumentos, porque mucha gente lo ha puesto Encasillada. en la tambora. Él era percusionista overall, Uh-huh, pero obviamente a nadie le sonaba la tambora como a ese no, señor. no, 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 no. Entonces, en esa época, yo que lo veía en el show del mediodía y que lo veía en diferentes programas, en los programas que estaba Jorge Tavera presente, estaba él, pues a mí yo tenía una fijación con eso y aprendí a tocar tambora. Luego me compré, cuando ya en la adolescencia, compré algunos otros juguetes, encerros, cosas, y todavía tengo cosas. Aquí en el estudio yo vivo lleno de percusión, yo soy un percusionista frustrado. O sea, tú eres muy percusionista, Yo soy muy percutivo, no, más que percusionista, muy percutivo. muy Yo voy muy percutivo. de las cosas que te pueden marcar un tiempo, Uh-huh, obviamente con feeling, con sabor, ¿no? Como es uh-huh. el caso de las canciones y de la música tropical. ¿Y cuándo fue, Pavel, que no, yo no es que baile y no es que toque, es que yo canto y yo compongo? Como a los 12, 13 años, que empecé diría yo, de atrevido, ¿no? A sentir. Entonces, cuando me entregué al sentimiento, me di cuenta que la gente elige bailar más no sentir. Tú bailas a veces, pero sientes todo el tiempo. Uh-huh, Entonces, uh-huh. empecé a buscar la canción del sentimiento. Y ahí fue que me despegué un poco del merengue y empecé a escuchar trova, empecé a escuchar blues, música brasileña, y empecé a beber de esas fuentes de forma tal que me fui convirtiendo en un compositor melódico, más que rítmico. Uh-huh, Y entonces uh-huh. ahí descubro esta maravilla que es la guitarra, ¿no? Y empiezo a dar tonadas. Y luego ya más profundizando en la adolescencia, empiezo a formar parte de grupos en esa época de la escena rock del país. Empecé con un grupo que le pusimos Código Genético, pasó a ser después en un cambio de nombre Los Fulanos. De ahí me voy a Nueva York y estudio durante un año dirección coral. Regreso y cuando regreso, ahí es que yo puedo decir que empieza mi historia, porque empiezo en casa de teatro. Okay. Pero hay una cosa, Pavel, y es que tú estabas rodeado de unos tíos, o sea, de alguna forma la familia estaba muy vinculada al quehacer artístico. Pedrito, tu Sí, papá, tu tío Jackie, tu tío Frank, estaban todos muy vinculados al mundo del espectáculo y dueños de una cuota importante de la hegemonía del espectáculo de ese tiempo. sí, totalmente. Yo creo que sin dudas yo debo ser el artista de mi edad dominicano más privilegiado por eso. Claro. Porque yo crecí viendo a las personas que en ese momento eran opinión y ejercían impacto social. O Uh-huh. sea, lo que luego me pasó a mí y en lo que me convertí yo fue lo que yo vi. O sea, lo que dicen, como dicen los españoles, lo que yo mamé. O sea, Exacto. no era difícil yo ver en la sala de la casa de mi padre a Fernando Villalona. No era difícil porque estudiaba con mis tías maternas ver a Luis Díaz visitar a mi casa materna. Entonces, Uh-huh. ver a Sonia Silvestre como una tía putativa, por así llamarlo, o sea, una tía política. Claro, Eh, acuérdate que recordemos que estuvo casada con Jackie. Claro, entonces al estar casada ya ella, primero yo un niño, ¿no? A mí es tía, ¿qué quiere decir? Bueno, desde ahí era tía Sonia.
que yo siempre hago la anécdota de que la primera vez que a mí me llevan, y eso es cierto, a Color Visión, porque yo decía que yo quería que me llevaran a la caja donde mi tío vivía. Para mí él vivía en una caja, o sea, ese tipo está metido en esa caja todo el tiempo. Y le pedí a mi papá y me acuerdo que la primera vez que yo voy a Color Visión, ese día de hecho a él le tocaba presentar a Sonia, que iba regularmente, a veces pasaba por ahí, tú sabes. Sonia tenía como en esa época como esa virtud intermitente de aparecer y de repente coger otro rumbo, porque fue muy libre Sonia. Me acuerdo yo una vez que yo era enfermo con La Tarde Está Llorando y yo le dije que me cantara La Tarde Está Llorando y ella me dijo, y la luna está orinando, tú no la quieres oír. Esa era Sonia, así era. Y de ahí adelante yo entendí que tenía su temperamento, dejé de verla como artista y empecé a verla como una verdadera tía, ¿tú entiendes? O sea, alguien a quien yo admiré muchísimo, porque ahora es muy fácil tirarse una foto, Zoila, con un smartphone, pero yo vi gente buscando cámara de rollo para tirarse foto con Sonia. Sonia pero claro, de verdadero impacto social. Claro, claro. Y que no se nos olvide ese 7 días con el pueblo, que marcó, o sea, era una élite. Sí, y esos viajes con Vitico a Cuba, por ejemplo, que ella tuvo momentos donde Vitico iba a acompañarla a ella, hasta que luego entonces aparece este Vitico, compositor de canciones que colocó con grandes artistas, pero también creando el movimiento de lo que hoy se conoce como bachata rosa. Y tú sabes, o sea, y todo eso yo lo pude palpar. Pavel, una cosa, ¿tuviste la oportunidad en algún momento de presentarle un tema tuyo a Jackie, una composición tuya a Jackie? Jackie te reconoció compositor en ese tiempo pequeño. Sí, porque yo me acuerdo como ahora, le llevé el ensayo que yo hice, que mucha gente dice, tú convertiste el cuento de tu tío René en canción, El Ahora que vuelve el botón, y no es así. Yo hice una canción basada en el cuento, que no es lo mismo. Y a mí me pareció un ejercicio muy interesante, primero porque tenía que ver con ese vínculo sanguíneo, y segundo porque yo quería, ¿verdad? Que todo el mundo quiere caerle bien al tío favorito. Entonces, yo fui a donde Jackie a mostrarle el ejercicio que yo hice con esta canción que dice, ahora que vuelvo todo, seguro podrá explicarte, porque un día me fui del barrio, porque somos tan lejanos, porque nunca regresé. Ahora que vuelvo, te contaré de mis viajes, de las tardes por París, de las noches por Italia, extrañando Macorís. Mientras limpias mis zapatos, yo te cuento, te relato escapadas escondidas de los Boy Scouts, en fin, de cuando éramos iguales. Guitón, melitón, coco y cabezón, seguro que no has cambiado. Ahora que vuelvo, son un pedacito ahí, pero esa canción... ¿Qué te dijo? ¿Te dio miedo presentárselo? Sí, tuve mucho miedo, porque yo en esa época estaba obviamente enfrentándome al personaje que tú conoces muy bien, y que mucha gente no sabe el tras bastidor. Y ese sentimiento lo conozco perfectamente bien. Sí, el tipo... Cuando a mí me amenazaban, que dice Jackie que bajen a la oficina, cuando me amenazaban, yo iba temblando. Sí, porque tú reconoces como, independientemente de mi lazo familiar con Jackie, tú reconoces en ese tipo una eminencia de la comunicación, desde el buen decir. Entonces uno va con muchísimo miedo del escrutinio, vamos a llamarlo, claro. Aparte de que él me enseñó a usar el idioma de una manera que por eso hoy yo compongo, con un hilo conductor, con un buen uso de la historia.
Entonces yo iba donde él, imagínate tú, muerto de miedo. Claro, porque tenía que aprenderme 3 palabras al día, que era lo que él ponía como encomienda, hacer un escrito con esas 3 palabras, con un buen uso y que esas 3 palabras tuviesen sentido. Todo eso que yo sé que tú conoces perfectamente y no. La tuya eran 3, la mía eran 15. Sí, bueno, pues. Las tuyas eran 3, la mía eran 5 con antónimo y sinónimo. Y entonces, úsalas al aire. Sí, úsala en el aire y haz un hilo conductor con él. Pero además tenía, hay que decirle, Jackie, aunque nos diera mucho miedo ser escrutados por Jackie, no hay ninguna duda de que era un individuo muy generoso en el reconocimiento. Muy generoso en el reconocimiento. Pavel, tengo que ir a publicidad. Cuando yo regrese de publicidad, saltemos cómo se juntan Vitico y tú. Tu hijo Vitico y tú, ¿cómo se juntan? Que él debe andar en cualquier vientre, casi dando a luz la mamá de él ahora mismo, la próxima madre, porque ya, es joven. Ya venimos, vamos a publicidad. Es tal cual usted dijo ahí. Sol 100.